Yo vi muy claro cuando él le reclamó por querer venderle caro el negocio. Cuando la idea se la dio él, eso dijo mamá. Bueno, pues salud por esta operación de compraventa de la gran hacienda Quiñones. Porque todos salimos ganando. Malverde. A ver, Juanelo, ¿en dónde está la plata? Si me pienso ir mañana mismo. Pero antes, tenemos un pendiente tú y yo, ¿no crees? Le pedí a Ángeles que se casara conmigo. Lo que Sansi, tenemos boda por partida doble. Tú simplemente es lo que yo te digo y todo va a estar bien. ¿Qué pasa? ¿También eres tú? One more time. What the f... Mire, amigo, todo tiene una explicación. No es lo que estoy pensando. Y la explicación es que... la explicación es que... yo le estaba enseñando los vestidos de mi esposa porque no sé qué hacer con ellos. Pero bueno, ya los vio. Yo, si me lo permite, tengo otras cosas que hacer. Con su permiso, tranquilo, tranquilo. No es lo que parece. ¿Y entonces qué me vas a decir? ¿Que te estaba ayudando a probarte los vestidos? Ay, déjate de ironías, Ignacio. ¿Entonces qué hago? Te mando a traer músicos para que te celebren. Por Dios, Joan, no me vayas a decir que estabas jugando a las cartas. No soy ciego. Sí lo eres. Lo has sido mucho tiempo. Y sí, vine a meterme a la cama de otro hombre. A ver si me hacía sentir lo que tú no. ¡Joan! 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 Eso de la mujer de Villa, jamás te lo voy a decir frente a una cámara. Come on, Malverde. Yo no tengo ninguna película tuya. Todas me las decomisó Vicente. Es más, prometo no decirle a nadie. Me imagino que nadie se va a enterar. ¿Ustedes son los que se traen? Hey, Matías, nada, que este hombre tiene muchas historias por contar, solo que no me las quiere contar a mí. Así es que mejor me voy a comer. Con permiso. Pásale, Reed. Con cuidado, Reed. Ya te las dirá. Matías, este es tu regalo de bodas. Es algo de muchísimo valor para mí. Tiene un poder muy especial. Te va a proteger a ti, a Lucrecia y a tus hijos. Gracias. Me halaga que me des algo de tanto valor para ti. Bueno, porque tú lo tienes, Matías. Has demostrado ser un hombre bueno, valiente, que cuida de los suyos. Considera esto como parte de mí. Gracias de nuevo. E insisto, mañana me encantaría que pudieras acompañarnos. No, de sentimiento estoy y siempre voy a estar con ustedes. Porque tengo la sensación de que esto es como una despedida. Bueno, porque gente como yo que siempre anda en los límites no sabe cuándo va a volver a ver a la gente que valora. Y tú eres uno de ellos. Yo lo hacía atendiendo a sus invitados, don Herminio. No te metas en lo que no te importa, Eleuterio. Más bien elige varios hombres para que nos acompañen hasta Veracruz y escolten lo que me voy a llevar. Ah, bueno. Eleuterio, tienes el telegrama que incrimina al maestrito. Ah, buen recaudo. ¿Eh? Pues dámelo porque quiero tenerlo conmigo.
Voy por él y se lo traigo a su cuarto. No. No quiero que vayas por ahí. Además, no quiero entrar en la casa hasta que se calmen los ánimos. Permiso. ¿Cómo te enmarcas en esa moralidad que no te queda, eh? Pero ¿sabes qué? Mañana mismo nos vamos de aquí. Pues a lo mejor ya vas tú. Yo quizás me quede o me vaya a otra parte. ¿Qué crees que vaya a pensar Vicente, tu hijo, cuando se entere de lo que hiciste? Si tú le dices a Vicente, yo lo voy a negar. Y vas a quedar como un mentiroso. O un loco. Golfa. Amalia. Inés. Déjenme solo. Dime que estás bien. Nos tendieron una emboscada, Inés. Y estando ahí, viendo la muerte tan cerca, lo único que pensé fue en ti. Dime que te quedarás unos días conmigo aquí. Dímelo. ¿Pasó algo de lo que yo me tenga que enterar? Nada. Todo lo contrario. Pasé una noche estupenda. Los abuelos se pelearon anoche y yo estoy muerto de aburrimiento. ¿Qué te he dicho, niño? Fue eso. Espero que no haya sido nada grave. Yo tengo que ir al almacén a cerrar el negocio con Herminio. Por cierto, ¿por qué no está aquí desayunando? Porque no tengo hambre, Vicente. Pero sí mucha prisa. Buenos días. Y buen provecho. Gracias. Todo está delicioso. Me alegran. Con permiso. Vamos. ¿Me pueden llevar? Quiero salir de aquí. Está bien, vamos. Y a ustedes dos los espero en la iglesia. Hay una boda hoy. Puede ser, a ver si alcanzamos. Me quiero ir en el tren de la tarde. Bueno, pero ¿por qué la prisa, mamá? Ay, no sé. Cosas de tu padre, hijo. Pues yo me voy. Ya te trajimos el dinero que teníamos de tus negocios en Estados Unidos para que compraras todo esto. Y también tus otras responsabilidades. Yo al menos no tengo nada que hacer aquí. A lo mejor tu madre sí se queda. ¡Vámonos! ¿Qué? No pretenderás que no le monte escolta la fortuna que me vas a dar. Se van conmigo hasta Veracruz, Vicente. ¿Cómo más te convenga, hermano? Claro, vámonos. ¡Vámonos! Me halaga mucho que estés pensando en mí. Y más estando así. Y ahora siendo una figura de la revolución. A mí ya me vale madres. Todo al lado de lo que sentí por ti, Inés. Mira, ya casi lo logramos. Porfirio Díaz está en nada de renunciar a su cargo. Y con el triunfo de la revolución, podemos hacer nuestra vida en cualquier lado. Dime que sí, Inés. Quédate conmigo. No puedo. Y no es porque seas mujer, pero mi corazón ya está con otro. Ya. Bueno, te quedas unos días, por lo menos conmigo, entonces. ¿Lo harás?
Perfecto, muy bien, Vicente. Todo completo. No esperaba menos de ti. Te aseguro que estás haciendo el negocio de tu vida. Bueno, eso ya lo veremos. Estos hombres están aquí para decir que sí recibiste de conformidad. ¿A dónde lo piensas llevar? A ningún lado, hasta que me vaya definitivamente de San Blas. Pero antes quiero ir a la boda del maestrito con el Hermana de Luna. Tengo el presentimiento de que me voy a divertir, Vicente. Como tú quieras. Yo sé que así va a ser. Claro que ya el dinero es tuyo. Y aquí va a estar muy bien resguardado. Igual Eleuterio, aquí con su gente va a quedar a la resguarda. Ayúdame, Juanelo. Como acordamos. Con tu vida, Eleuterio, ¿eh? Con tu vida. ¿Bien? Vámonos a esa boda. Tan, tan, tan. Simplemente no le entiendo. Cuando creo que va en serio, sale con alguna de sus cosas. Y ahora aparece el tal Amalio y la hubieras visto, salió corriendo a verlo. Ay, hermano, te entiendo tanto. Me encantaría darte un consejo, pero es que las mujeres son tan raras. ¿Y tú? Elegiste la más rara de todas. Me gusta. Ya sé. Señores, llegó el momento de hacer justicia. Qué bueno que te encuentro. Te puedes quedar con Andy en lo que dura la ceremonia. Sí, no hay problema. Voy a buscar lugares para mi familia. Te acompaño, Vicente. Herminio, ya lo recibí. Estoy dispuesta a todo contigo. A quedarme aquí si quieres o a partir a España a tu lado.